Soy el Dr. Jiménez Acosta y el objetivo de este podcast es conversar con expertos en temas relacionados con la ciencia, la investigación y el deporte, para que nos sirvan de inspiración y de fuente de conocimiento. Daniel, gracias por aceptar la invitación y como siempre a todos los invitados me gustaría que nos comentaran un poco sobre los inicios y tu formación, ¿no? Por lo que yo he visto, tú te formaste en psicología en la Universidad de La Laguna. ¿Y cuáles fueron los pasos, digamos, hasta acabar en este gran instituto en el que estás dirigiendo un centro de investigación, un grupo de investigación en demencias? ¿Cómo ha sido, digamos, tu trayectoria? Y antes que eso, ¿cómo te dio por la psicología? ¿Fue algo que, digamos, viviste en tu familia, alguien que te inspiró a hacer psicología? ¿O cómo empezaste por esta rama de la ciencia? Ujú. Muy bien, muchas gracias Francisco también por la oportunidad de hablar contigo hoy. La pregunta es corta, pero la historia esa es muy larga, ¿no? Entonces, voy a intentar ser breve. Mira, yo alguna vez me lo he planteado por qué acabé eligiendo psicología, porque fue un poco accidental también. Uh-huh, Yo leía muchísimo y me encantaba escribir uh-huh, cuando era adolescente y mi idea era un poco hacer periodismo. uh-huh. Me gustaba el periodismo, pero en Tenerife no había la carrera de periodismo, solo estaba el segundo ciclo. Entonces tenías que hacer una primera carrera y luego pasarte. Entonces, dentro de las posibilidades, Ujú, a mí me había gustado muchísimo. Yo creo que eso sí me marcó un poco. Me gustó una optativa, asignatura optativa que tuve en el instituto sí. de psicología. Ujú, Entonces, la primera clase, me acuerdo perfectamente, el profesor entró y puso una imagen de una neurona y cómo la neurona mandaba sus señales y a partir de esa cosa tan básica se formaba el comportamiento humano, ¿no? ujú, Entonces, yo creo que esa asignatura, que luego fue muy interesante durante el curso, la influencia de mis padres, que también siempre preguntabas por influencia en la familia. ujú, Ellos no son psicólogos, pero siempre les ha interesado mucho la conducta humana, aspectos sociales, aspectos de la comunidad, cómo las personas humanas, pues, interacción. Sí, exacto. Entonces yo creo que eso, y luego también una serie de amigos que cuando acabamos el instituto, unos iban a medicina, otros iban a psicología y tal. Entre todos un poco, yo al final acabé decidiéndome por psicología. Ujú, Una vez en psicología ya, pues me gustó muchísimo la parte de juntar entender el comportamiento humano con entender la base biológica, que eso es lo que hace la neuropsicología. ujú. Y ya en el segundo, tercer, cuarto año de la carrera me fue interesando por esas asignaturas y al final, después de la carrera, quise continuar dentro de ese campo con el Ujú. doctorado. Ajá. ¿Y el doctorado lo hiciste en La Laguna? ¿En qué rama? Exactamente, en neuropsicología del envejecimiento, que es dentro de la rama de psicobiología. Ajá. Y a su vez en la facultad está dentro de la rama de metodología y psicobiología. Ahora Ujú, también es la de clínica, creo que se llama psicología clínica, psicobiología y metodología. ajá. Y, Mm. y una vez que acabaste el doctorado, ¿cómo fue tu traslado a Estocolmo? ¿Cómo te surgió esa oportunidad? Sí, pues mira, durante el doctorado tuve la suerte de hacerla el doctorado con pues uno de los padres de la neuropsicología en España, que es el doctor José Barroso. Y luego, pues bueno, él siempre estuvo conectado con España y siempre tenía ese comentario de la importancia de salir fuera y estar conectado con el mundo. Entonces, durante el doctorado, me animó a hacer una estancia de 3 meses fuera para hacer un doctorado europeo o internacional. Estaba la Ujú, modalidad nacional y la modalidad internacional. Para la internacional tenías que estar fuera mínimo 3 meses. Y la beca que yo tenía de investigación del gobierno, pues daba esa posibilidad y entonces estuvimos mirando las opciones y los dos leíamos muchos trabajos del Instituto Karolinska. ujú, Entonces, bueno, valorándolo con él y con algún compañero más, al final, pues nos decimos por el Karolinska. ujú, Pero eso también fue un poco accidental, porque lo que ocurrió realmente fue que eh,
me fui a mi primer congreso, yo creo que estaba en segundo o tercero de doctorado, Ujú. en segundo sería, mi primer congreso en Praga en abril o así. Y en el congreso estaba dando una ponencia uno de los autores que leíamos todo el rato, ¿no? Que es Ajá. Ben Wimblad, Ajá. una persona pues, que ha influenciado muchísimo en el campo. Y al final de la charla fui a hablar con él y le pregunté, bueno, le dije que había leído muchos de su trabajo y tal. Y me preguntó, ¿y tú qué haces? Digo, pues bueno, a mí me gusta la neuroimagen. Dice, pues vente al Karolinska, que tengo un amigo que se llama Lars Schulhoff Ballon y él es el que hace toda la neuroimagen. Seguro que tiene un hueco para ti en su laboratorio. Ujú. Y así empezó la historia, ¿no? Le contacté y me vine con él 3 meses. Ajá. Y Entonces, el contacto, establecí el contacto durante el doctorado y ya cuando acabé la estancia me dijeron, ¿tú qué quieres hacer después cuando defiendas tu tesis, ¿no? Y yo les dije que mi idea era salir y hacer un postdoc fuera. Entonces me dijeron, bueno, pues si te apetece, vente aquí y ya ujú. aquí te acogemos, ¿no? Con los brazos abiertos. Pues esa es el por qué acabé en Qué el... bien, qué bien, qué bien. Y bueno, ese postdoc luego se convirtió en una estancia allí ya definitiva, ¿no? Porque llevas 12 años, ¿no? Más o menos. 12 años, sí, sí, sí. Da Y, vértigo. y eres profesor del Sí, departamento de neurobiología, ¿no? sí, sí. En el Claro, aquí Instituto Carlos. he hecho toda mi carrera. Soy el director del centro de Alzheimer de todo el instituto, ¿no? Ajá, Tengo como 350 afiliados en mi centro qué y, bárbaro. o sea, es un centro muy grande. Y, pero sí da vértigo. Yo empecé como un postdoc, me vine con una beca canaria, de hecho, la beca doctor Manuel Morales, Ujú, por 8 meses y luego eh, ya empecé a trabajar en proyectos del Karolinska. Y, y realmente me venía por 2 años o así. O sea, mi idea era venirme un año o dos, hacer un postdoc, quizás ir a Estados Unidos. Me entusiasmaba mucho la idea de Estados Unidos o Canadá, con la ujú. idea de volver a España después del postdoc, que son los primeros Sí. 5 o 6 años. Ujú, Pero me quedé aquí atrapado para bien, ¿no? Me encantó el país, la gente, mi familia, o sea, mi ujú. mujer, hemos tenido los niños aquí, entonces al final Sí, 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 una sí, sí. gran oportunidad laboral, pero también familiar, pues nos ha hecho quedarnos aquí. El Instituto Karolinska es lo mismo que la Universidad de Karolinska, es el mismo. Eso es la pregunta que tiene, tiene todo el mundo. Hay mucha confusión y también con el Hospital Karolinska. Ajá, Entonces, el Instituto Karolinska es la universidad realmente. Es ajá, ya solo desafortunado que se llame instituto porque es una universidad. ajá. Y luego está al lado el Hospital Karolinska. Ujú, Entonces, lo que pasa es que hay una conexión muy grande, ¿no? Entre los dos. Pero uno es el que provee el servicio sanitario, el hospital, y el otro es el que provee la educación, que es el instituto. ujú. Y la investigación se desarrolla en ambos. El problema es que eso, que la docencia se desarrolla en ambos. Hay un link muy, muy, muy estrecho entre los dos. Sí, universidad que está considerada bueno, entre las mejores de Europa y y del mundo, diría yo, ¿no? O sea, Sí, tiene sí, una. es la verdad que es un privilegio estar aquí. Y es muy Ujú, entretenido. Siempre hay ujú, algo que hacer. Y, sí, tiene buena reputación, pero también lo notas, ¿no? Cuando entras aquí ves la cantidad de oferta científica, clínica, educativa que hay, ¿no? ujú. A diario, todos los días hay algo interesante, ¿no? Me gustaría preguntarte por la gente que te ha influido en tu carrera, ¿no? En el desarrollo de tu Sí, carrera. Ya comentaste al profesor José sí, Barroso. sí, 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 Y sí. aparte de él, otras personas que tú quieras Sí, destacar, que te han influido en tu formación. sí, creo que tengo como tres personas claves en diferentes momentos y también por lo que ellos representan. José Barroso, por supuesto, y él también tiene un colaborador de hace muchísimos años que se llama Karma Yunque en Barcelona. Entonces, Karma Yunque es una psicóloga muy importante y neuropsicóloga en España y ha hecho mucho trabajo con José Barroso. Entonces, para nosotros, los que trabajamos con José Barroso, siempre tenemos a Karma Yunque en mente como un ejemplo de investigación, ¿no? Y la productividad que ella tiene. Y entonces, la primera estancia, de hecho, la hice en su laboratorio, en el de Karma Yunque. Ujú, Y eso para mí me dio el salto definitivo a entender en qué consiste la investigación en un centro de investigación real, ¿no? Porque en la Universidad de La Laguna teníamos la Facultad de Psicología,
hacíamos muy buena investigación, pero era el día a día era más pues docencia, ¿no? Y clínica. Sí, sí, Entonces, cuando entiendo. voy al Hospital Clinic de Barcelona con Carme Ayunqué es cuando veo lo que significa hacer investigación en un laboratorio de información, de investigación a nivel europeo, ¿no? Ujú, Y entonces ese tándem José Barroso-Carme Ayunqué fue mi primera influencia grande. Y luego ujú. aquí en Karolinska tengo con el que vine a hacer, bueno, Bengt Wimblad, que es con el que te digo que hablé en Praga, Sí. y eh, toda su saga, ¿no? Ben Wimbledon ya tiene, pues, no sé, bastante mayor, pero ha formado a todos los grandes nombres del Karolinska, ¿no? Ajá. Entonces, dentro de esa saga está Darshur of Ballon, pero el que me ha influenciado muchísimo a mí es Eric Westman. Eric Eh, Westman Ajá. es un investigador Ajá. muy importante a nivel de neuroimagen y he aprendido mucho con él. Ajá. Entonces, ese es un poco mi mentor en el Karolinska y luego a nivel internacional he trabajado mucho con Keyal Kantarshi de la Clínica Mayo. Ajá. Se me ha influenciado mucho también, ha sido como un modelo a seguir para lo que es la parte global, internacional pues, Ujú. la parte más del liderazgo y esa Ajá. parte más. Ujú. Ujú. Entonces tengo Eh, uno a nivel canario nacional, otro más europeo y otro más internacional. Son mis mentores, ¿no? Ujú, muy bien. Para centrar un poco en el tema ya en tus investigaciones, ¿qué líneas de investigación llevas en tu grupo? Sí, tengo como dos grandes líneas. Una es envejecimiento patológico y otro envejecimiento normal. Lo que más llevo yo directamente es el patológico. Ujú, Durante muchos años hice Alzheimer, que es una de las enfermedades que puede cursar con demencia y la ujú, más conocida quizás, pero los últimos 4 o 5 años estoy trabajando mucho demencia por cuerpos de Lewy, que es un tipo de enfermedad que también da lugar a otro tipo de enfermedades más conocidas como el Parkinson, por ejemplo, ¿no? ajá, La demencia por cuerpos de Lewy y Parkinson están producidas por la misma mecanismo biológico. ujú, Entonces, lo que hago es intentar entender qué es lo que pasa en el cerebro de personas con Alzheimer o demencia por cuerpos de Lewy. Y ujú, para poder entender eso, usamos técnicas de neuroimagen, que son pues diferentes tipos de técnicas, la resonancia magnética, ujú, el escáner, el PET, ¿no? Que es la tomografía por emisión de positrones. Son diferentes técnicas. Supongo que la audiencia que nos estará escuchando será muy variada, entonces son ujú, técnicas que ujú, nos dan un detalle de lo que pasa a nivel cerebral, tanto estructural o ujú, molecular o funcional. ujú, Entonces, luego intentamos conectarlo con el rendimiento de la persona a nivel cognitivo, síntomas clínicos, porque unas personas muestran esta sintomatología y otras no, cómo de ujú, temprano se puede detectar eso, cómo se puede ujú, monitorizar ujú. en el tiempo. Eso es lo que hacemos. Me imagino que por las líneas de investigación que llevas, tiene que haber un equipo multidisciplinar Sí, sí, en sí, tu instituto formado sí, por neurólogos, neuroradiólogos, en fin, que sí, sí, quisieras que me explicaras un poco cómo sí. está integrado ese equipo ahí, ¿no? Sí, aquí yo creo que algo que caracteriza muy bien a la sociedad sueca en general es el- el, eh, la unión o la colaboración entre la parte técnica y la parte más conceptual científica. Entonces, están por un lado todos los del campo de la medicina y biología, médicos, radiólogos, neurólogos, geriatras, biólogos, psicólogos, pero luego tienen que estar, para llevar el ritmo que llevamos y el nivel de conocimiento que llevamos, están todos los técnicos, ¿no? Los ingenieros, Ujú. los farmacéuticos, los Químicos. químicos. Ujú, Esos son los que están desarrollando toda la tecnología y toda la metodología para poder detectar estas enfermedades con mucha precisión. ujú, Y bueno, pues en mi grupo es muy multidisciplinar. Tenemos un químico, dos ingenieros, dos ujú, psicólogos, un ujú, biólogo, un ujú. radiólogo, un neurólogo, Qué etcétera. bien, Mm, qué bien. mm, Para un poco definir o centrar el tema, una definición así general y global para la gente que nos escucha sobre qué es la enfermedad de Alzheimer, o sea, qué es y qué lo provoca. Vale. Esto ha ido cambiando durante el tiempo y ahora estamos en una época muy interesante.
tal como se conoce ahora la enfermedad de Alzheimer y como se define ahora mismo, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad, eso para empezar. Entonces está causada por una serie de cambios biológicos en el cuerpo, con gran predilección por el cerebro, ¿no? Por eso vemos toda la sintomatología que vemos. Pero es posible que esa enfermedad también afecte a otras partes del cuerpo. Mm. Bueno, para centrarme, es una enfermedad que afecta sobre todo al cerebro, a las células que están en el cerebro, que se llaman neuronas, Sí. y empieza a degenerar esas neuronas, y entonces esas neuronas no pueden hacer su actividad habitual. Eh, Se producen en determinadas regiones del cerebro, no en todas, y esas Ujú, regiones son las que están sobre todo relacionadas con la memoria ujú, y otro tipo de funciones. Y eso es lo que la gente en la calle al final conoce, ¿no? Problemas de memoria, se me olvidan las cosas, no sé llegar a mi casa, no puedo llevar las cuentas de casa. Todo ese tipo de problemas está causado por una enfermedad que afecta a las neuronas que se dedican a eso. La causa, eso se discute muchísimo, no se sabe bien, pero se cree que es en gran medida una serie de proteínas que tenemos en el cerebro, todas las personas y que funcionan de manera habitual bien, ujú, en una serie de mecanismos necesarios del cerebro, pero en estas personas esas proteínas empiezan a funcionar mal y a acumularse hasta ujú, tal punto que forman unas placas ujú, que dificultan el funcionamiento de las neuronas y al final también pues las destruye, ¿no? ujú, Esa proteína se llama beta amiloide, ujú, amiloide beta, ujú. tau. Eso ocurre en esas placas de beta amiloide y también ovillos. El tau Sí. empieza a pegarse entre sí y genera esos ovillos, como una Ujú, madeja. ujú. Eso, Esos son los dos hallazgos que sí. tenemos. Me llama la atención lo primero que dijiste, ¿no? O sea, es una enfermedad y que uno de los órganos que afecta es el cerebro. Para mí y para la mayoría de la gente, el Alzheimer afecta exclusivamente al cerebro. No, no sabía que fuera Mm. considerada una, no sé si llamarle una enfermedad metabólica que puede afectar a otros órganos. Sí, sí. Con el Alzheimer sí es verdad que es más focalizada en el cerebro, pero últimamente ha habido muchos estudios sugiriendo una conexión, por ejemplo, con el intestino y Ujú, virus que se producen o inflamación que se produce en el intestino, ¿no? Ese eje intestinal cerebral. Luego hay otras enfermedades como la de cuerpos de Lewy que sí te comentaba antes y quizás tenemos posibilidad de discutir más luego. ujú. Esa sí que es verdad, lo mismo, siempre se ha pensado que es más cerebral, pero en cuerpos de Lewy sí que está claro que afecta al corazón, afecta al hígado, afecta al intestino de manera mucho más clara. Mm. Y después la otra cosa que me gustaría ahondar un poco es en las proteínas que son anormales y que, o Ujú. sea, ¿qué es lo que hace que esa proteína sea tóxica en el cerebro? Porque si dices que se produce de forma normal en todas las personas, ¿qué es lo que Sí, hace que esa proteína sea tóxica? O sea, y sí, destruya neuronas. sí. Pues ese es el problema, ¿no? Que no lo sabemos. Sabemos que es tóxico, no siempre y eh, no en todo su espectro, porque la proteína se va agregando. Primero tenemos todas estas cosas, igual me cuestan hasta explicarlas en castellano, ¿no? Pero tenemos como una especie, un elemento más básico, Ujú, muy pequeño, monómero creo que se llama. ujú, Luego tenemos dímeros, que son dos, luego tenemos polímeros, que son varios, y al final la placa es como, tiene una vida, ¿no? Desde que se empieza hasta que al final es la placa. ujú, Entonces, parece que no todo ello es tóxico. Parece que ujú, la placa en sí no es tan tóxico, ni el inicio es tan tóxico. Lo tóxico es ujú, el intermedio, y esos son los que están ahora intentando ujú. eh, los tratamientos que están ahora intentando modificar eso están actuando en esas fases. La placa lo que pasa que es muy grande, es como tener, un poco para la audiencia más general que conoce menos estos temas, es como tener, es como la basura, ¿no? La basura se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando y tienes que tener un buen sistema de limpieza en la casa para que la basura no se acumule. Eso lo Ok. tenemos todos los cerebros tenemos esa basura y en todos se limpia, ¿no? Sí, Pasa al líquido cefalorraquídeo. Pero sí. en personas con una mutación genética, por ejemplo, pueden tener problemas para limpiar o generan basura muy rápido. Ujú. Entonces el sistema no da abasto.
Y en personas que no tienen esa mutación genética tienen otros factores. Esos otros factores son los que tú preguntabas. ¿Por qué? Ujú, ujú, Pues pueden ser estilos de vida, pueden ser otras enfermedades, puede ser una edad muy avanzada, puede ser ya, una serie de factores que hacen que el sistema de limpiado no vaya bien y al final se acumule, ¿no? ujú. Y Eh, esa placa de amiloide cuando se acumula, ¿qué produce? ¿Como una interrupción de la transmisión neuronal o es tóxica directamente y mata neuronas? O sea que... claro, está extracelular, o sea, está fuera de la célula y en primer lugar afecta al, imagínate una autopista, ¿no? Con todos los coches yendo de un lado a otro. Ujú, Eso sería lo que la neurona está mandando la información de una neurona a otra por una vía. Y entonces, pero claro, todo el cómo esté la calzada, cómo esté la autopista, cuánto tráfico haya, va a afectar a cómo va la información. Entonces, la placa es un árbol en medio de la autopista, ¿no? ujú. Entonces, no mata la neurona en sí a priori, pero va a afectar muchísimo al ecosistema extracelular. Y al final, cuando empieza a afectar la transmisión, si las neuronas durante un tiempo no están mandando esa información, al final empiezan a degenerarse. O sea, la Ah, autopista, si después de un tiempo no ya, funciona, empieza a deteriorarse. ok, Eso es un poco lo que pasa. entiendo. Ujú. También tiene algún tipo de afectación directa, ¿no? El problema es que todo esto que sabemos a ese nivel mecanístico viene de modelos animales y no es que sea Claro, totalmente trasladable a humanos, ¿no? En humanos no podemos. claro. Entonces, en Tener, modelos animales, cuando intervienen en este tipo de cosas, se ve, bueno, podría ser que las placas sí que tengan una afectación directa en determinados aspectos de y la quería, degeneración. quería también que explicaras sobre la otra proteína que se acumula, la Sí, tau, tau, tau. porque, o sea, Mm. ¿puede haber Alzheimer solo con acumulación de beta amiloide o tienen que ser las dos para provocar la enfermedad o cómo? Me estás haciendo preguntas muy difíciles. Eso es un debate total. Ah, sí, Ni siquiera los super expertos se están poniendo de acuerdo. Hay dos escuelas ahora mismo. Están los que dicen que solo amiloide es suficiente acá. para Ajá, definir la enfermedad, ujú, y incluso en personas que no tengan ningún tipo de sintomatología. Si tú te haces un test y tienes amiloide positivo, das positivo en el test, ya tienes la enfermedad. ujú, Luego está la otra escuela que dicen que no, que la enfermedad es tienes que tener la biología y también la sintomatología, la expresión clínica de la enfermedad, ujú, y entonces necesitas tener una serie de síntomas. ujú, Y también ahí, para eso es importante, eso sí lo sabemos, yo creo que bastante claro. Solo amiloide no te da la sintomatología. Por lo general es tau. ujú. Tau es lo que dicen los ingleses, the bad guy, ¿no? Es el chico malo, es el que, Ah, sí, amiloide es el que va a hacer que tau, o sea, tau es muy, muy tóxico y ajá, ese sí que, tau sí que está dentro de la neurona. Entonces, en cuanto tau empieza a ejercer su efecto, sí que puede generar el axón de la neurona. ajá, Entonces, lo que puede hacer amiloide es acelerar el ritmo de tau. no, Tau tenemos casi todos. A partir de los 60, 65, 70 años, tenemos en regiones muy, muy importantes tenemos tau, pero no nos afecta en nuestro ya. día a día. Y es, Pero si y es, tienes amiloide, entonces ese proceso se puede acelerar, ¿no? y qué función tiene esta proteína tau en el individuo Tau, normal, si tiene sí, alguna? sí, tau forma parte de la estructura axonal, está un poco estabilizando el Ah, axón. Es muy ajá, importante. Es una ajá, proteína que estabiliza el axón. Tiene ujú, varias funciones, ¿no? ujú. Entonces, cuando falla, pues empieza a afectarse la integridad del axón. Un tema que dijiste antes del tema de, claro que el estudio es complicado porque no tenemos acceso a material humano muchas veces, ¿no? Una cosa que me ha llamado la atención siempre es, ¿existe el Alzheimer en animales, en primates, por ejemplo? Sí, sí. Bueno, de manera esporádica, ¿no? Porque hay muchos modelos de Alzheimer, obviamente, o de amiloidosis también, ¿no? Ujú, Eh, yo diría que en primates sí. Eh, es posible que sí. A todas estas yo soy psicólogo, ¿no? Entonces sí, sí digo ujú. algo incorrecto. Ya, bueno, claro. A ese nivel más biológico. Pero sí, yo creo que hay muchos modelos eh, artificiales creados por manipulación genética, pero yo creo que también
No, mi pregunta va un poco dirigida a saber si el Alzheimer es una enfermedad de nuestro tiempo, entre comillas. Ya, ¿Entiendes? O si el Alzheimer ha existido siempre. ya, ya, O es una enfermedad que, como otras, como ya. cáncer y tal, han evolucionado muchas veces por los estilos de vida, etcétera, Sí, y es sí, mucho más sí. prevalente actualmente. Yo aquí tengo una respuesta un poco así para la controversia del Spotify. La respuesta es que vivimos mucho más de lo que el cuerpo, o sea, el cuerpo no está hecho para vivir más de 60, Ah, 70 años. vale. Entonces, estamos pidiéndole más que lo que el cuerpo puede dar, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que en la medida en que hemos alargado la esperanza de vida y el ciclo vital del cuerpo humano, empezamos a ver enfermedades como el cáncer, ¿no? Que son más infrecuentes. Entonces, yo creo que el Alzheimer siempre ha existido. eh, lo que pasa que el hecho de que vivimos más años ahora y que también hay un mayor conocimiento es lo que hace que haya más conciencia, tanto a nivel del personal sanitario como de la sociedad en general, ¿no? Ujú, Pero el Alzheimer tiene que haber existido pues siempre, tanto en cuando siempre ha habido estas mutaciones genéticas y también a nivel esporádico, pues ujú, mm, ujú, a- eh, ujú. ahora cuando todo el mundo moría a los 40 años, pues no Claro, había tiempo para se desarrollarla, ¿no? diagnosticaba muy poco, Sí, sí, sí. comprendido, sí. Mm, En cuanto al tema del diagnóstico, hoy en día, ¿cuáles son las claves diagnósticas? Porque tenemos por una parte la clínica, ¿no? La sí. parte de imagen, Mm, que ya nos comentarás cuál es la prueba, digamos, más mm, eficiente. Y después también el estudio del líquido cefalorraquídeo, ¿no? O exactamente. sea, cuál serían las claves en el diagnóstico de esta enfermedad y cuál sería, en tu punto de vista, lo que consideras el test diagnóstico clave, ¿no? Sí, bueno, el gold estándar sigue siendo el examen neuropatológico, ¿no? Una vez ya se extrae el cerebro. Pero en vivo yo creo que ya casi obtiene el mismo estatus lo que son las pruebas del líquido cefalorraquídeo o de tomografía por emisión de positrones. Tienes que demostrar que el individuo tiene amiloide y tau, a Ujú, mi manera de verlo, y que ujú, luego eso está acompañado por alguna clínica, alguna ujú, sintomatología clínica. Así está descrito en los criterios diagnósticos actuales. ujú. Entonces, el problema es que solo está accesible en los hospitales más especializados, ¿no? Ajá, Esas técnicas de líquido cefalorraquídeo o de tomografía por emisión de positrones. ajá, No creo que, por ejemplo, en Canarias haya tomografía para tau. Puede que lo haya para amiloides, si no recuerdo mal. ajá. Lo que sí hay en Canarias es líquido cefalorraquídeo. O sea, La, porque, perdón, la tomografía tú puedes detectar en esa técnica si existe acumulación de beta amiloide de Sí, tau. Sí. sí, sí. La tomografía es el mismo instrumento, pero tienes como diferentes, lo que llamamos ligandos. Ujú, eh, para que nos pueda entender la audiencia, se inyecta un contraste, que le llamamos, ¿no? ujú, Una sustancia química que lo que hace es ir hasta el cerebro y pegarse a donde están las placas de amiloide, eso sería un ligando para amiloide, o las placas de tau, o los ovillos de tau, ese sería el ligando para tau. Si hay inflamación cerebral, pues el ligando que se pega a la célula que representa esa inflamación, ¿no? ujú. Pero lo que te iba a decir, sí, lo que ha revolucionado de manera tremenda el campo es la posibilidad actual de medir todo esto en el plasma, en la sangre, Ah, con un análisis de sangre. un análisis de sangre. Entonces, claro, Sí. el Ah, gran esfuerzo ahora es de llevar eso a los centros de salud, ajá. básicamente. La precisión no es igual que para líquido cefalorraquídeo o PET, Sí, sí. tomografía. Entonces, lo que estamos haciendo es proponerlo como una técnica de screening poblacional y Ujú, aquellos que cumplen una serie de criterios ya se mandan al especializado, ¿no? ujú. ¿Y qué analítica, vamos, qué es lo que medirías en la sangre? Sí, son al mismo tipo de proteínas, con la excepción que amiloide en sangre es difícil de medir, entonces midiendo una de las formas de tau en sangre, ese tau está muy relacionado con amiloide, entonces ese tau ya te da la respuesta sobre amiloide y tau. Ajá. Y luego hay otra serie de proteínas que son útiles para el pronóstico, por ejemplo, Ujú, ujú, una que te da más una idea sobre el grado de neurodegeneración que hay.
Ujú. Eso Pero pues. eso todavía, digamos, a nivel en España, digamos, en las pruebas que se hacen habitualmente, yo creo que sigue siendo la resonancia, ¿no? Sí, sí. En España, claro, llevo mucho tiempo fuera de España, pero yo diría que el gran método diagnóstico es el examen neurológico, Ujú, o sea, la entrevista neurológica con la anamnesis. En muchos casos se manda a una evaluación neuropsicológica ujú, y luego para apoyo suele haber resonancia o TAC, a veces la tomografía para glucosa ujú, y a veces están el líquido cefalorraquídeo disponible. ujú. Mm. Yo diría que esa es el básico para... Mm, Vale. Cambiando un poquito de tema, quería preguntarte sobre ya cuando una cosa que me llama la atención es cuando el paciente, digamos, los primeros síntomas suelen ser pérdida de memoria, ¿no? Ujú, Es lo típico, ¿no? ujú. Eh, Cuando el paciente percibe, por ejemplo, que pierde un poquito la memoria, ¿cómo percibe? ¿Lo ve como una, digamos, algo normal de la edad? ¿O hasta qué punto hay ya que el propio paciente se preocupa de que eso Sí, puede ser? sí. Es muy buena pregunta y justo acabas de dar las claves tú en tu propia pregunta. Uno de los grandes contribuciones que hemos hecho, de hecho, en colaboración con Canarias, con el doctor José Barroso, es un proyecto sobre personas que no tienen demencia, que no tienen ni siquiera la fase eh, previa a la demencia, es deterioro cognitivo leve, tampoco la tienen. Ujú, Son personas que son totalmente normales a nivel cognitivo, pero creen que tienen problemas de memoria, o sea, justo el caso que estás describiendo tú, y en ese tipo de personas, si se preocupan, esa preocupación a veces es un síntoma claro de que hay que tener cuidado con eso. La ujú. preocupación, la propia Ah, preocupación, pero, ya. los estudios científicos han dado un valor adicional para el diagnóstico de esa preocupación. Entonces, solo la queja le llamamos quejas subjetivas, porque cuando van a la clínica neurológica no se evidencia nada, ¿no? Pero quejas subjetivas tienen un valor diagnóstico en un porcentaje de personas, y si encima se preocupan, puede tener incluso valor añadido. Mm, Entonces, interesante. sobre todo a partir de los 60 años. Por debajo de Ujú, los 60 años se suele relacionar más con aspectos emocionales o de personalidad, ¿no? ujú, Pero por encima de los 60, queja subjetiva de memoria o de otra capacidad cognitiva, ujú, junto con algún otro criterio de tipo preocupación o algún componente genético o historia familiar. ujú. Eso habría que Ya, investigarlo. vale. Y cuando una persona ya, digamos, es diagnosticado de enfermedad de Alzheimer, ¿cómo lo debe de asumir? Porque dice, bueno, la enfermedad de Alzheimer hasta ahora no tiene un tratamiento muy efectivo, progresa, tratas un Mm, poco los mm, síntomas y tal. mm. ¿Cómo lo debe percibir una persona? Quiero decir, dice, bueno, esto me va a pasar Sí, sí, y no hago nada, mm, o puedo poner remedios cambiando un sí. estilo de vida, etcétera. ¿Cómo lo planteas tú a la gente? Sí, sí, hoy en día esto está ya mucho más claro que hace 20 años, ¿no? Pero hoy en día hay todo un procedimiento para ayudar a estas personas. En primer lugar, hay que orientar a la persona y explicar, educar a la persona y a la familia, ¿no? Porque hay una fase muy larga donde todavía se pueden tomar muchas decisiones importantes sobre cosas importantes. Pues a lo mejor esa persona está todavía trabajando, ¿no? Hay temas de seguros, temas laborales, etcétera. Preparar temas de pensiones, bueno, muchísimas decisiones legales que se pueden tomar en ese tiempo. Luego ya es Sí. más difícil. Ujú, Los tratamientos que hay hoy en día sintomáticos ayudan bastante a controlar la sintomatología, pero no curan la enfermedad. Pero en ujú, los últimos 4 o 5 años ya empieza a haber tratamientos que parecen que intervienen en el proceso de la enfermedad, ¿no? Esos son ujú. otro tipo de tratamientos. Entonces, a- lo que solemos educar al paciente y a su familia, hablar un poco de lo que tú decías del timing, cuál es la expectativa, ¿no? Mm, Y resolver todas las dudas que pueda haber
cada familia es un mundo aparte, entonces resolver las dudas que hay y sí intentar que el paciente y la familia tomen un rol proactivo y positivo hacia la enfermedad, ¿no? No solo dejarse ir, que era una de las Sí, sí, cosas que sí, decías, sí, ¿no? claro. Y luego hay muchas oportunidades para estimulación, Ujú. centros de día donde la interacción social es muy importante, o sea, ese tipo de cosas se pueden hacer muchas cosas. Y después en cuanto a en cuanto a la clínica que sea, me parece a mí, yo no soy un experto en esto, pero por lo que conozco es bastante heterogénea. Hay gente que le afecta más la memoria, otra gente que tal. Eso se debe a que los depósitos están focalizados en distintas áreas del cerebro o a qué se debe, al estilo de vida que es diferente. Sí, ¿Cómo los científicos dan respuesta a esto? justo esa es la clave, Francisco. Te tenemos que incluir en el grupo de trabajo, yo creo, ¿eh? Para hacer preguntas, ¿no? Tienes ideas tú muy buenas, sí. Para hacer Sí, preguntas. sí, sí. Justo, mira, hay varias cosas. Nosotros hemos, de hecho, una de nuestras publicaciones así más citadas es justo un modelo que intentamos explicar eso y lo explicamos de dos maneras. Por un lado tenemos factores de riesgo y factores protectores. Entonces, el balance entre factores de riesgo y factores protectores van un poco a determinar cómo una persona manifiesta su clínica, sus síntomas, ¿no? Y claro, los factores de riesgo y protectores no son los mismos en todas las personas. Hay gente que tiene unos factores de riesgo, por ejemplo, tabaquismo, Claro, diabetes y una historia familiar de demencia, claro, pero el que está al lado de esa persona tiene otros factores de riesgo. Entonces, claro. como hay millones de combinaciones, Ujú, ujú, cómo eso contribuye a la clínica es muy diferente. claro. Y luego justo lo que tú dices y no sabemos por qué, en función de todo esto, em, es posible que algunas personas en su cerebro tengan unas áreas más vulnerables que otras, Ujú, ¿vale? Eh, y en función de cuáles sean tus áreas vulnerables, cuando viene una patología, la patología va a atacar esas áreas más vulnerables. Entonces, no es lo mismo si en la persona número uno sus áreas más vulnerables son las relacionadas con la memoria y si la persona número dos sus áreas más vulnerables son las relacionadas con el lenguaje. Y la ajá, patología que viene es la misma, es Alzheimer, pero se ajá, va a expresar diferente, ¿no? ujú, Si ujú. esperas al final del proceso, al final todos acaban más o menos igual, porque al Igual, sí, final no sé, claro. un poco lo que nos confirma que es, ¿no? Pero que Mm, el cómo se va expresando y la temporalidad de esos cambios puede ser mm, muy diferente de una persona a otra. mm. Eh, lo que me lleva a hacerte la siguiente pregunta, que cuando hablé con José Barroso me informó lo que era la reserva cognitiva, que yo no sabía nada de eso. Ah, sí, muy interesante. Sí. Entonces me dijo que era todo el aprendizaje acumulado que nosotros tenemos, la educación y tal y todo eso. Y eso que era súper importante para, digamos, en teoría, hacer que envejezcamos mejor mentalmente y eso, ¿no? Tener una buena reserva cognitiva, ¿no? ¿Qué importancia tiene la reserva cognitiva en la prevención o en el desarrollo del Alzheimer? Em, yo creo que más de lo que creemos. Se ha demostrado que a nivel, hay como dos momentos importantes. Uno es la parte biológica y la otra es la parte más clínica. En la parte clínica sabemos muy bien que la reserva cognitiva modula o influencia mucho de esos aspectos, ¿no? Por ejemplo, personas con mucha alta reserva cognitiva son, una vez ya tienen el diagnóstico, son capaces de usar estrategias mejor que los que tienen reserva cognitiva muy baja. O sea, en la parte clínica lo conocemos mejor y lo usamos en la parte de estimulación y rehabilitación y tal. Pero en la parte biológica todavía lo estamos intentando entender y hay datos ya eh, que nos llevan a pensar lo que hablamos antes de la vulnerabilidad cerebral, que la gente con muy baja reserva tiene un cerebro más vulnerable, no solo Ujú, ciertas áreas, pero sino a nivel general. Entonces, les hace falta muy poquita patología para ya llevarles a tener problemas de memoria, ¿no? entiendo. Mientras que los que tienen mucha reserva pueden aguantar muchísimo hasta que empiezan a mostrar los síntomas. Mm, Es ujú. como tener dinero en el banco. Si tienes muy poco dinero en el banco, cualquier cosa, cualquier crisis que haya, lo vas a notar, ¿no? Pero si Sí, tienes sí, sí. mucho dinero en el banco,
Sí, ¿no? sí, sí. Eh, Puedes aguantar las crisis Puedes mejor, ¿no? aguantar las crisis, exactamente. Sí, sí, pues Sea interesante. O cual sea que sea. cultivarse intelectualmente siempre es Cla- bueno, entonces. Desde luego. Eso Está es claro. del modelo que te comentaba de factores de riesgo y factores protectores. La alta reserva sería un factor protector, la baja reserva es un factor de riesgo. ¿Y cómo combinas eso con otros estilos de vida, otro tipo de lo que nos toca a nivel genético y tal? Toda esa combinación es lo que te va Mm. a ayudar, ¿no? Cuando viene Mm. la crisis. A la gente le interesará, seguro, que nos digas cómo está actualmente las perspectivas de nuevos tratamientos para el Alzheimer, ¿no? Y por dónde van los tiros, digamos. Sí, hay como una fase ahora de optimismo otra vez, eh, porque por primera vez se han sacado ya, se han sacado al mercado y la Federación de Tratamiento, no sé cómo se llama, bueno, el comité médico que aprueba los tratamientos ha Sí, aprobado dos tratamientos en concreto, sí. que eso no actúan en los síntomas, sino que actúan en la enfermedad. Entonces lo que hacen es eliminar el amiloide del cerebro, las placas la eliminan. Ujú. Sea, si tú ves es impresionante cómo ves una tomografía donde ves todo lleno de rojo, ¿no? El rojo sería todas las placas Sí. amiloideas y 6 meses después lo ves casi vacío, ¿no? Se han quitado todas las placas. Y se correlaciona con la mejoría clínica, Claro, esa limpieza. ese es el problema. El problema es que parece reducir la progresión de la enfermedad, pero la enfermedad sigue avanzando. Yo creo que para poder o sea, hay una correlación, pero no es No, no es tan, tan lo que nos dramática gustaría, como claro. exactamente. Yo creo que, yo creo que es porque en ese momento en el que hemos empezado a retirar el amiloide ya es tarde, ya está, hay tau Claro, también y ya también hay un poco de neurogeneración, entonces hay que empezar claro, antes. La claro, cuestión es, la duda ahora es cuándo empezamos, ¿no? Ya hay claro. varios clinical trials para empezar mucho antes, pero claro, son gente que no tiene nada de... Volvemos al problema que decíamos antes, gente que no tiene nada de clínica, no, o sea, ¿esos tienen la enfermedad o no la tienen? ¿Los Claro, tratamos o no los tratamos? Esa es la claro, pregunta otra vez. claro. Pero mira, para responder a tu pregunta, yo creo que hay que ser... eh, el mensaje que quiero darle a la audiencia en general, ¿no? Hay que ser optimistas, pero Ujú, críticos también, ¿no? ujú, Yo creo que estamos dando pasos muy grandes, es un momento muy importante para este campo. Pero ujú, hay que ser pacientes. Todavía no tenemos los tratamientos esos que nos van a curar, ¿no? Quitarnos la enfermedad, por hablar así, de manera ujú, más sencilla, ¿no? ujú. Con lo que tenemos hoy en día podemos manejar, podemos alargar, podemos alargar los años funcionales y podemos tomar Ujú, decisiones, podemos planificar. ujú. El objetivo sería en 5 o 10 años poder frenar la enfermedad y curarla, pero no Sí. estamos ahí todavía, ¿no? Ah, Pero hay sí, que ser, o quiero sea, ser pero optimista. lo ves con ese optimismo. ¿Es posible que en 10 años podamos curar el Alzheimer? Sí. Ha habido unos cambios en los últimos 10 años. O sea, parece difícil, pero si miras lo que hemos hecho en los últimos 10 años, yo no abandonaría la ilusión, ¿no? Pero tampoco hay que ser críticos y hay que, o sea, es un tema delicado, ¿no? Para hablar así en público, pero yo creo Claro, que la gente con un familiar tienen que poner todo lo que haya en su parte en el momento, ¿no? Hoy tenemos una serie de cosas, dentro de 4 años tendremos otras, dentro de 10 otras. Hay ujú, que participar en la investigación, en ujú. clinical trials para Sí, poder avanzar, sí. eso es importante, Mm, y ser optimistas, pero eso, con los recursos y con lo que hay en cada momento, ¿no? mm, ujú, Es muy compleja esta enfermedad porque al final no es solo amiloide y tau, hay otras cosas que pasan en el cerebro, hay otras células, entonces todo eso no lo sabemos todavía. Yo creo ujú, que en el futuro la idea de aquí a 10 años es hacer un acercamiento multifactorial. ujú. Vamos a tener que hacer amiloide, pero a la vez hay que hacer tau, Sí, a la vez hay sí, que sí, mirar sí. toda la parte vascular, Sí, sí, sí. o sea, cuando Combin- conozcamos Claro, eso, yo creo que efectivamente. será más fácil, sí. Pero o sea, mi trabajo es pensar que se puede hacer. ¿Qué se puede hacer? No, no, Exactamente. sin duda. Sí. Eh, eh, Una cosa que te quería comentar, antes hablaste de los cuerpos de la enfermedad de la demencia Cuerpos de de los Lewy. cuerpos de Lewy, ¿no? Sí, Me gustaría, vamos, brevemente, porque ya el tiempo se nos está acabando, sí. pero me gustaría que comentaras un poquito este tipo de demencia de la cual
el público en general no conoce y hasta muchos médicos como yo Mm, tampoco conocíamos sí, mucho. ¿Qué es sí, este tipo de demencia? ¿Qué importancia tiene? Y si sí, se confunde mucho esta demencia con un sí. Alzheimer y hay por ahí un montón de gente diagnosticada de Alzheimer que no son Alzheimer. Sí, sí. Es un tema apasionante y justo es lo que estás diciendo. Eh, yo creo que, bueno, no creo, no, es que ya eso se ha visto en artículos, ¿no? Que un porcentaje alto de personas que reciben un diagnóstico de Alzheimer en realidad lo que tienen es cuerpos de Lewy o otra patología, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que por encima de los 70 años, que es donde la mayoría de los casos que vemos en la atención primaria y secundaria en Canarias, la mayoría están por encima de los 70 años. Lo más seguro es que tengan más de una patología, no solo Ujú, Alzheimer, sino también Lewy, vascular. A ver, no quiero que la gente se asuste ahora por esto, ¿no? Es lo que hemos siempre visto, pero ahora lo podemos definir mejor, ¿no? Entonces, cuerpos de Lewy es otra proteína. Si teníamos amiloide y tau, ahora tenemos alfa-sinucleína. Es otra proteína que está en la sinapsis. Entonces, lo importante de esta proteína es que desconecta un poco las neuronas. Al estar en la sinapsis es el punto donde hacen conexión las dos neuronas, va a afectar a esa conexión. ujú, Entonces, bueno, se parece mucho al Alzheimer ujú, en sintomatología. Sí es verdad que tiene un componente menos claro de memoria, la memoria suele estar menos afectada, suele haber una parte más psiquiátrica de alucinaciones, trastornos del sueño, la gente empieza a ujú, tener problemas en el sueño. ujú, Por poner un ejemplo de una persona famosa que ha tenido esta enfermedad, Robin Williams, ¿no? El actor de Robin Williams él ha tenido esta enfermedad. Y ujú, él al final cuando falleció tenía muchísima ansiedad, esa parte más psiquiátrica de ansiedad y alucinaciones. ujú. Eh, eh, Origen también esporádico como sí, el... no se sabe, no se no se sabe sabe, bien. no se sabe. Y... Y muchos de ellos son amiloide positivo también, ¿no? Entonces, Ajá, un poco una teoría es que amiloide está ahí y puede incitar tau o alfa-sinucleína, ajá. o ambas, ¿no? Entonces, Y diagnóstico, para realizar el diagnóstico de esta enfermedad, ¿hay vale, criterios claros para diferenciarlos o vale, no? O vale. sea, Ese es el principal problema de por qué todavía perdemos, no diagnosticamos bien muchos de ellos, y es que no tenemos esos biomarcadores en líquido cefalorraquídeo o en tomografía todavía. Pero en los últimos 2 años ha habido un nuevo biomarcador en líquido cefalorraquídeo que tiene una sensibilidad muy alta, y, o sea, un rendimiento diagnóstico muy alto. Entonces ahora se está generalizando ya en muchos hospitales. Nosotros en Europa estamos intentando generalizarlo también. Y lo que no tenemos todavía es la tomografía por emisión de positrones con un ligando para alfa-sinucleína. Pero ujú, ahí lo mismo, ahí yo creo que en 5 o 10 años, siendo optimistas, debería ujú, estar ya disponible. ujú. Interesante. Bueno, voy a ya para ir acabando un poco a hacerte una serie de y conocer un poco tus reflexiones sobre una serie de puntos que siempre hago, ¿no? Bueno, en primer lugar, antes me gustaría, sabes que todo científico, pues tú eres una persona muy joven y todavía creo que te quedan por vivir varios momentos eureka, pero todo científico ha tenido siempre sus momentos eureka, ¿no? O sea, momentos eureka los definió Severo Ochoa como Sí, aquellos momentos donde que tiene todo científico donde la emoción es una cosa bárbara, que no hay sí. otra emoción mayor que el descubrimiento, ¿no? Entonces, ¿puedes recordar algún momento eureka tuyo, esos momentos en los cuales te diste cuenta de algo que te hizo, que te dio una emoción impresionante, algún descubrimiento? ¿Cuáles han sido tus propios momentos eureka? Pues mira, esto es a diario casi. Vaya, A diario pues, está uno descubriendo cosas y con emociones. joder, pues eso es entretenidísimo, vamos. Pero, claro, Privilegio. en mi tipo de investigación es muy constante. Entonces yo, más que un descubrimiento, pensaría en algo que me cambió la vida académica. Entonces, yo creo que hay dos o tres que recuerdo cuando te empiezas a darle cuenta de la importancia que tiene esto, ¿no? El primero es, organizamos un congreso
para la enfermedad de Alzheimer, y entonces era un congreso nacional en Suecia. Invitamos a todos los grupos que hacían investigación en Alzheimer en Suecia, de 10 o 15 universidades, vinieron de todo el país. Y, y tuvimos a la reina de Suecia que abrió el congreso y dio Una charla. una charla. Y eso fue justo el año que yo cumplía 10 años en Suecia. Y Ajá. entonces aquel día, además la reina de Suecia es muy, muy, muy coloquial, sabe mucho de Alzheimer, entonces era verla aquí delante y hablar con ella era como un momento único en mi carrera, ¿no? Y Sí, en ese momento estaba pensando, Dani, madre mía, llevas aquí 10 años, en 10 años, fue como en un minuto ver toda mi historia, ¿no? vaya. Y esos 10 años acabar, pues eso, ¿no? Organizando una conferencia nacional, ser la referencia a nivel nacional Qué para bueno. esta gente y estar con la reina aquí. Fue un momento que Sí. disfruté muchísimo, ¿no? Pues Pero claro, sí, sí, sí. fue cuando me di cuenta, ¿no? De lo que estás haciendo, porque no te das cuenta de lo que Sí, haces de la hasta... trascendencia que tienes, claro. Exacto, Sí, sí, exacto. sí, sí. Y luego últimamente, pues, cuando te dan un proyecto así muy grande, ¿no? Grants, que le llamamos aquí. Sí, Pues cuando viene aceptado ese proyecto y tal, es como un momento eureka, en plan, genial, claro. esta idea la van a financiar, los próximos 5 años vamos a intentar hacer esto. Qué Son un bueno. poco mis momentos. El otro que recuerdo ya, por poner de último ejemplo, fue cuando me dieron el título de líder de grupo, porque aquí en Karolinska es muy competitivo. Ajá, Y no puedes ser líder, o sea, tú no puedes tener un grupo de investigación así porque sí, es un montón de méritos, ¿no? Que tienes que acumular. claro. Y el día que ella me llamó, también entendí lo importante que es para el Karolinska ese momento, porque me llamó el jefe de departamento, me sentó, es la única vez que ha tenido una reunión conmigo, Ujú. así, y me dijo, mira, toma, este es el contrato tuyo de líder de grupo, pero estas son todas tus obligaciones ahora, ¿no? Y entonces entendí lo que significaba eso, porque Sí, la yo siempre he responsabilidad estado, que te daba, ¿no? claro, La claro, yo siempre he responsabilidad. estado liderando investigación, pero ahora el Karolinska, ese papel significa que el Karolinska delega en mí una Ya, serie de cosas y claro, digo, ya. hostia. Sí, sí, claro, En- te da una confianza, vamos, y Claro, eso, claro, entonces te sientes como parte de, ¿no? de la estrategia de un centro como el Karolinska que están delegando esa parte en ti y tal. Ese fue un mm, momento también interesante, un qué poco bueno, eureka, ¿no? qué bueno. Me gustaría también que hicieras una reflexión sobre la investigación en España Sí, y en comparación con la investigación en otros países, bueno, no solamente nórdicos, sino anglosajones, etcétera, ¿no? sí, Siempre se ha criticado, digamos, la falta de reconocimiento social, de interés mm, o de financiación y como mm. uno de los males de la investigación en España. No sé si estás de acuerdo. ¿Cuál es tu reflexión Mm. comparativamente a la investigación en España con la que haces en otros países que Sí, tú conoces? sí, yo creo que lo que define es un poco la sensación, ¿no? Eh, yo, claro, llevo fuera de España 12 años. Lo que me da mucha alegría es cada vez que vuelvo a España ver todo lo que está evolucionando. O sea, España no se ha quedado dormida. En los últimos 12 años, cada vez que vuelvo a España, ves un montón de grupos nuevos, gente nueva. Estamos constantemente recibiendo doctorandos y postdocs de España, ¿no? Entrenados en España. Quizás lo que le falta a España es retener todo ese talento, ¿no? Una vez están formados, muchos se van. Ujú, Pero ahí estoy muy contento de ver cómo están emergiendo muchísimo ujú, trabajo en España, ¿no? Y consolidándose también. Entonces, ujú, yo creo que la diferencia, por ponerte un ejemplo, ¿no? Una diferencia clara de Suecia con muchos otros países es el grado de colaboración en Suecia es tremendo. O sea, todo el mundo colabora con todo el mundo, es muy fácil. ujú. Es como muy práctico, ¿no? Si tú tienes una idea pero no la puedes desarrollar, ¿quién es el que te puede ayudar a desarrollarla? Y esa colaboración es lo que te ayuda juntos a conseguir grandes cosas, ¿no? Ajá. Eso no lo veo yo mucho, de manera, me refiero a colaboración local dentro de la misma institución o en Ujú. la misma... ¿Eso por qué crees? ¿Porque hay más competitividad o menos recursos en España y hay que, digamos, pelear más por los pocos eh, recursos que hay? O...
Sí, por un lado eso y por el otro lado cultural también, yo creo, ¿no? cultural. Como más de yo soy el que hizo esto, el que hizo el otro, esa parte más de pelea, esa parte más de telenovela. De ego, sí. Sí, Ya. pero yo creo que la parte de los recursos es importantísimo. Si no hay recursos, la gente al final intenta pelearse. Pero es un círculo cerrado porque cuanto más colaboración hay, más se obtiene y más recursos se atraen. O sea, esa es la mentalidad sueca. Juntos vamos a traer muchísimo más recursos, más dinero, más oportunidades, más técnicas, más talento, ¿no? Entonces, quizás comparar es odioso, ¿no? Pero el nivel de colaboración a nivel local, institucional y nacional, yo creo que Estados Unidos y Suecia son dos ejemplos un poco... Y la estabilidad del investigador, o sea, allí, por ejemplo, en España, la estabilidad profesional del investigador es muy precaria y se Sí, obtiene una sí, estabilidad ya gente ya muy mayor. Quizás sí, en sí. Suecia sea diferente, ¿no? Sí, sí, para ponerte un ejemplo muy básico, aquí en Suecia es el único sitio donde yo he visto a doctorandos, o sea, gente que está haciendo doctorado, tener bajas de maternidad o bajas de paternidad o bajas por una enfermedad. En España, en mi época, eso era impensable, ¿no? Que tú pudieras tener un hijo durante el doctorado, ¿no? Entonces es un trabajo más con tus derechos sociales y con tu posibilidad Claro, ¿cómo se dice?, de integrarlo con tus planes familiares con o tu vida vida, personal, ¿no? sí, vida personal y Exacto, familiar. exacto. Aficiones que tengas fuera de la investigación, ¿a qué Sí, te dedicas tu, tu tiempo, corto tiempo libre que tienes sí, cuando no sí, piensas en ciencia? sí, ahora tengo dos niñas pequeñas, entonces paso mucho tiempo con ellas y con mi mujer, vida familiar, pero yo desde siempre he tenido mucha afición a la música, Ah, qué entonces bueno, sí. tanto escuchar como tocar instrumentos. ¿Qué tocas? ¿Qué instrumento? Tocó sobre todo instrumentos de cuerda, la guitarra, Ajá. entonces esa parte Es, es es muy curioso por importante. la cantidad de científicos que yo hablo con ellos y que la música, vamos, no solamente oírla, sino Sí, tocarla. sí, Hay sí. un montón de gente, Es la un verdad. proceso creativo y de profundidad, de explorar, ¿no? De investigar. Y de aprender siempre cosas nuevas, Exacto. que nunca llegas a Lo, aprender del todo, ¿no? exactamente. Y lo otro que yo creo que es otro paralelo es el mundo de la cocina y la comida. Me encanta cocinar porque es al Ah, fin, qué es bueno. un laboratorio, ¿no? En casa de ver qué pasa si ponemos esto en vez de lo otro y tal. Eso igual te lo transmitió José Barroso también. Puede ser, puede ser. Alguna comida interesante hemos hecho juntos también, los dos. O sea que, sí, sí. Por último, recomiéndanos algún libro, alguna lectura, si, de estos libros que Sí, tú recomiendas a amigos o que te han sí. marcado. ¿Qué podrías recomendarnos? Mm. Hace poco me estaba leyendo un libro que yo creo que refleja un poco todo lo que me preguntabas de Suecia y de mi carrera. Y es el libro del que creó Spotify. Y además, como vas a subir el podcast a A Spotify, Spotify, claro. pues Sí, el sí. libro que creó Spotify, Ah, porque es un ejemplo de innovación. En Suecia la innovación tecnológica es súper importante. Pero luego la visión, ¿no? El tener una visión de que este hombre quería acercar la música a todo el mundo. Era ese que es espíritu. una biografía Sí, autopersonal. sí. ¿Cómo se llama Pues, él? ¿Sabes el nombre? no, no, pero el libro es de la creación de Spotify, ¿no? Del creador de Lo Spotify. buscaremos. Lo podemos buscar, sí. Pero esa visión, esa superación, claro, estaba peleándose con la industria musical, imagínate, los grandes. Y entonces su visión, yo creo que eso traslada lo que es el sueco, ¿no? El superarse, es decir, vamos a colaborar todos para conseguir el bien común, ¿no? Y entonces esa visión, esa estrategia, me pareció muy interesante. A nivel de liderazgo también de este chico, ¿no? Se fue a Estados Unidos, a Inglaterra, entonces cuenta toda esa historia. Se alió con grandes músicos, ¿no? Entonces nadie se creía que pudiera haber música gratis, ¿no? Eh, y luego también algo muy importante en Suecia es la parte legal, ¿no? Entonces él quería hacer todo esto para acabar con la piratería de alguna manera, ¿no? O sea, Ajá. eh, hacer algo común para el bien común y que todo el mundo esté contento con eso, ¿no? Qué bien. Entonces me pareció interesante ese libro. Lo leí este Pues, verano en las vacaciones. pues muy bien. Pues Daniel, ya concluimos el episodio. Muchas gracias por haber atendido esta llamada de este humilde podcast. Ah, Y,
Y bueno, ha sido interesantísimo. Y yo te felicito por tu trayectoria, porque lo que comentaste antes, quizás no conoces la dimensión de tu trabajo hasta que igual sale Sí, fuera o alguien te lo recuerda, ¿no? Porque sí, sí. liderando una persona tan joven como tú, Mm, un centro de investigación en mm, Alzheimer mm, en mm, una de las mejores universidades del mundo, pues eso mm, obviamente no se regala. mm, Eso es que te lo has currado desde que empezaste tu formación y tu doctorado en la Universidad de La Laguna. Así que muchas felicidades y muchos éxitos en el futuro. Muchas gracias, Francisco, por este momento tan agradable que hemos pasado juntos. Cuanto a las conclusiones, yo destacaría lo siguiente. En primer lugar, confirmar que esta enfermedad está producida por un acúmulo de unas determinadas proteínas, que concretamente una que se llama beta amiloide y otra que se llama proteína tau, que se acumulan en en las neuronas y en las inmediaciones de las neuronas, produciendo pues un efecto tóxico y una destrucción de las neuronas. Afecta sobre todo a las neuronas que están implicadas en los procesos de la memoria. La enfermedad de Alzheimer se puede presentar de diferentes maneras en las personas, y debido fundamentalmente a los factores de riesgo de cada persona y también a factores protectores que determinan la clínica de esta enfermedad. Hay personas más vulnerables que otras. En tercer lugar, comentar que él hacía sobre todo énfasis en el diagnóstico de esta enfermedad mediante el PET, la tomografía de emisión de positrones, que hay un PET para detectar beta amiloide y otro para detectar la proteína tau en el cerebro. Y también son muy interesantes el análisis del líquido cefalorraquídeo, que puede detectar la acumulación también de beta amiloide y de tau. Daniel Ferreira hacía hincapié en que la revolución actual consistiría en detectar las proteínas específicas, estas proteínas en la sangre, con un simple análisis de sangre. Y es algo que posiblemente en el futuro próximo ya esté disponible. Existe mucha investigación en esta enfermedad y hay un par de tratamientos aprobados ahora que consiguen eliminar de una manera dramática el- las placas de beta amiloide. Sin embargo, todavía no se correlaciona muy bien con la clínica, es decir, que la mejoría que se observa en esas imágenes, pues a veces no se consigue ver esa gran mejoría en la clínica, pero él nos da como muchas esperanzas en que se está avanzando mucho en el tratamiento y que posiblemente en menos de una década se pueda conseguir curar o al menos mejorar significativamente el pronóstico de esta enfermedad. Por último, hablamos también de otra demencia que es bastante frecuente, que se llama la demencia por cuerpos de Lewy y que suele ser confundida muchas veces con el Alzheimer. La demencia por cuerpos de Lewy se debe a la acumulación de una proteína que se llama alfa-sinucleína y que está en en la sinapsis de las neuronas, y que la acumulación de esta proteína produce una desconexión de la sinapsis. Clínicamente afecta menos a la memoria que el Alzheimer, pero afecta más las conductas, trastornos de la conducta, alucinaciones y síntomas de parkinsonismo. Y esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado y hayan aprendido algo nuevo. Y les espero dentro de 2 semanas aproximadamente con un nuevo episodio de Aprendiendo del Experto.